esgrima criolla. Hoy vamos a hablar de las armas que tenía el gaucho más grandes de esgrima. En este caso vamos a empezar con el machete. El machete era el arma predominante en lo que era el litoral argentino, ¿sí? Y también en el sur de Brasil. Era una herramienta muy común, justamente, no solamente porque se utilizaba, como en este caso, el machete de monte para abrirse paso a través de la maleza, sino también para cosechar caña de azúcar y yerba mate, como es este machete cañero, también conocido en el sur de Brasil como pácora. Estos machetes no solamente se los tenía, como se presenta acá, de fábrica, como se dice, ya con el artesano, sino que el gaucho también era su propio artesano y lo modificaba para convertirlo en el machetón. El machetón es exactamente lo mismo que el machete, pero tiene un cabo muchísimo más largo para poderlo manejar a dos manos. ¿Por qué? Porque tanto para la cosecha de yerba mate, que es un árbol, para poder trozar las ramas más altas, como también para abrirse paso a través del impenetrable, o sea, hacia las zonas más densas de matorrales, se necesitaba más fuerza. Cuanta más fuerza se requería, era conveniente una empuñadura más larga. ¿Qué diferencia habría entre estos machetones? La mayor diferencia es que este es trozador. Este es para abrirse paso a través de un cañaveral, por ejemplo. Este es para abrirse paso a través de un matorral o grandes extensiones de paso. Por ejemplo, este se utilizaría en la zona del Gran Buenos Aires, mientras que este se utilizaría en la zona de Corrientes. ¿Por qué? Porque justamente la estructura permite una mayor potencia para trozar ramas. Esto a su vez generó que se lo tratara como si fuera una espada medieval o una katana, porque al disponer de una empuñadura más larga, permitía movimientos mucho más poderosos a dos manos, cosa que otras armas, como por ejemplo el propio machete, no permite por la propia naturaleza. Uno lo tiene que manejar sí o sí a una mano, mientras que en cambio este dispone de una muchísima mayor potencia. Y distancia. Exacto. Obviamente, así, si yo peleo con él y con ese machete, y ya tengo una distancia que me beneficia. A su vez, equilibró la situación frente al ejército. Acá, por ejemplo, dispongo de un sable. Si ustedes pueden observar, es mucho más largo el machetón que el sable, pero no por mucho. Disponiendo aún de una hoja mucho más larga el sable, se igualan las condiciones, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy peleando con él, o sea, una de las características es que va a tener mucho más alcance que yo. Entonces, permitiendo igualar la situación. Esto a su vez generó que el gaucho evolucionara las distintas armas que disponía. Entonces, el sable lo convirtió en el facón caronero. El facón caronero es la hoja de un sable, normalmente roto, modificada para convertirla en un gran cuchillo, ¿sí? Esto muchos van a decir que es una espada, muchas personas del extranjero, pero en realidad es una categoría en sí misma, como por ejemplo lo es el cuchillo kukri nepalés, ¿sí? Porque tiene características de cuchillo y características que tenían las espadas por su propio origen, aunque estrictamente hablando se podría categorizar como un cuchillo cecinero, ¿sí? Que lo pueden observar en otros países del mundo, como por ejemplo es México, que justamente es para elaborar la cecina, acá llamada charqui. O sea, el facón caronero tenía una característica también de que se utilizaba en cacería. Está registrado su uso para rematar animales. Por ejemplo, cuando se cazaban animales boleándolos, justamente rodeándolos con las boleadoras, el caronero se utilizaba para rematar grandes presas, como por ejemplo podía ser un guanaco, un jabalí, un ciervo de las pampas. Todo eso hizo que fuera muy común en sí en la pampa argentina. También se dice de que era utilizado por los maleros, por la gente de mala vida, paraba las gavilanes para poder pelear. Un detalle, el caronero no tiene gavilán, en este caso tiene un gavilán crucero, son chiquitos. ¿Por qué? Porque estos se portaban la carona en el mercado, y si tuviera un gavilán importante, lastimaría al caballo, no lo queríamos lastimar. Por eso no tiene gavilán. Y también es difícil que lleguen a abajo con el arco. A su vez, el caronero se lo modificó
la daga caronera. La daga caronera, en esencia, es un caronero, como pueden observar, normalmente un poco más pequeño, aunque había veces que fueran del mismo largo los dos, pero lo que tenía fundamental es que tenía doble filo. ¿Qué daga caronera famosa? La daga de Juan Moreira, por ejemplo. La daga de Juan Moreira, que es prácticamente el facón más famoso de Argentina, junto con el cuchillo de Lima de Martín Fierro, es una daga similar a esta, un poco más larga en el caso de 34 centímetros. Exacto. Este, por ejemplo, tiene 60 centímetros de largo solamente. También se portaba en las caronas de la silla de montar, pero tenía una característica. Mientras que este se podía utilizar para cacería, este, aunque también había veces que se usaba más que nada para combate. Esta ya era un arma casi 100% arma. Había veces que se usaba puntualmente para cazar, pero por la naturaleza de la propia hoja tan delgada, se corría el riesgo de que se rompiera en la cacería. Entonces, más que nada se utilizaba para combate contra otro ser humano. A su vez, la existencia de estos cuchillos hizo que la gente con menos recursos adaptara los machetes para convertirlos en cuchillos machete, ¿sí? Como este de acá. En este caso, este ya está hecho de fábrica como un cuchillo machete, pero es una tradición muy del norte argentino, justamente a los machetes, modificarlos para convertirlos en cuchillos, que es básicamente sacarles mucho más filo de lo que normalmente tienen, y posteriormente utilizarlo en las dos funciones, tanto de machete como de cuchillo. Muy buen metal. Entonces, exacto, sí, eran... ¿Cómo habías hablado de esto que trae este cuchillo? Claro, el cuchillo machete en sí se puede utilizar, bueno, como justamente se puede utilizar con las dos funciones, era algo muy común tanto en Argentina como en el sur de Brasil, ¿sí? Donde se lo conocía como cuchillo sorocabana, que es muy parecido a este que yo dispongo acá, con la única diferencia de que por la marca de machetes en la que se usaba en Brasil, normalmente tenía la puntita un poco más hacia arriba. Mientras que este, como es un machete argentino, tiene el filo más recto. ¿Ven? Tiene como este machete que tiene la puntita un poquito hacia arriba, mientras que este es más recto. En cambio en Brasil se conservaba esta curvatura hacia arriba. Y lo otro es que normalmente acá por ejemplo está encabado en una roseta de ciervo, pero tradicionalmente en Brasil lleva una bolita. Acá en Argentina normalmente se encababa en roseta o en un mango de cuchillo grueso, un pomo grueso nada más. Si yo tengo que cortar algo con un elemento recto, estoy haciendo con un abanico. Si yo corto con algo que tiene un extremo curvo, no se me va a detener. Esto se me puede detener, esto me va a seguir corriendo. Y cuando necesito la punta curva. Y si es como este, que tiene una curvatura, esto tiene continuidad. Por eso hay elementos que esto sirve para pelear contra varios, porque me va a producir un corte pasante y a la vez, si corto bajonal o lo que sea, me va a continuar el movimiento. Cuando es recto se me puede detener, por eso los machetes por lo general no son rectos, tienen una leve curvatura, como estos dos machetes. El otro, el que es cañero, lo que dijo Flores, uno es otro uso que le da como machete, está cortando de la raíz. Claro, en el caso del machete cañero, debido a la característica que tiene la caña de azúcar, o también los cañaverales propiamente dichos, se cortan desde abajo. En caso de tener punta, como por ejemplo puede ser este cuchillo, se va a atascar en el piso, por eso justamente no tiene punta. Fíjense, esta forma cuadrada en sí no es para que tenga más potencia per se, sino para que no se atase. Ese es el motivo por el cual tiene esta forma. También es engañoso, porque uno podría pensar que es mucho más pesado que, por ejemplo, este machete, pero realmente tienen el mismo peso, son bastante similares. Lo que sí cambia es la distribución en sí del acero, que este tiene punta y este no. ¿Por qué va a tener más peso adelante? Algunos tienen peso, por ejemplo, este tiene la punta más anchada y sables que tienen una gota. El peso adelante es para que yo, si hago un movimiento, tenga una bola de peso que me genera más fuerza y voy a tener un corte más grande. Por eso a veces se engrosa adelante. Y esto es una muy breve historia de nuestras armas largas, ¿sí? Un orgullo nacional, parte de nuestra historia y que nos ha acompañado en el pasado y nos acompañará en el futuro.
El futuro como arma de apocalipsis zombie. Probablemente sí. Puede servir. Si hay un apocalipsis zombie, yo quiero tener eso. Ideal para la conurbana. Sí. Así que bueno, hasta el apocalipsis zombie. ¿Qué cuento?